Hoy tenemos una conferencia que se llama ¿Dónde está mi carta? Esta presentación va a tratar sobre las rutas equivocadas que toman las cartas. Eso ya casi no pasa hoy, pues los correos cada vez transportan menos cartas, pero durante el siglo XX eran fenómenos recurrentes la desaparición y la demora de la correspondencia. En consecuencia, quienes más correspondencia tenían, más cartas perdían. En esta presentación se trata de cumplir un par de intenciones. Primero, realizar un inventario somero de las relaciones de las personas con las cartas perdidas. Y en segundo lugar, hacer un intento parcial, preliminar, de explicación de las razones por las cuales las cartas se pierden. El ponente, Luis Fernando Díaz, es juez FIP calificado en filatelia tradicional, temática y literatura. Además, es acreditado en FIAF, en historia postal, y casi todas las otras clases. Ha calificado en numerosas exposiciones mundiales y regionales y es miembro de la Comisión de Falsos de la FIP, actuando en el Comité de Expertos y como juez en Yakarta 2012, Brasiliana 2013 y Wuhan 2019. Creador, con Paco Gilabert, del capítulo de las binacionales Costa Rica-España, que se hicieron 8. Colecciona Costa Rica tradicional, 1892, 1924 a 28 y otros. Y como temática, pues los commodities como son el café, el tabaco, la sal y muchas otras cosas. Y cuando tú quieras, Luis Fernando, muchas gracias a todos por haberse conectado y a ti especialmente por hacernos compañía esta noche y darnos esta charla. Adelante. Gracias, Rey. Gracias por la invitación. Y ya que Rey me acusaba, ahora lo acuso yo. Rey me dijo una charla light y que no dure más de 20 minutos. Las dos cosas son casi imposibles, así que escogí por hacerla light. Bueno, por supuesto, las gracias a todos, a Sofima y en Sofima sobre todo a sus motores, al cual hay que sumar ahora a Jacinto, Raimundo, Jacinto, José Pedro y José Manuel, con quien hemos compartido tantos esfuerzos, tantos años. Por supuesto, Fesofi y en el nombre de Rafael, que anda por ahí, Rafael Acuña. Buenas noches. Gracias también a Fesofi, por supuesto. Y a mi oficina, a la Real Academia, a la Asociación Filatélica de Costa Rica, que son los que siempre me sufren y me soportan este tipo de charlitas. ¿Dónde está mi carta? Es algo muy personal, aunque es un fenómeno que es viejillo, como veremos. Lo cierto es que a todos se nos han perdido cartas, paquetes. Muchas veces nos llegan tarde y nosotros filatelistas desesperados porque vienen materiales y no los encontramos. Los mandan a la aduana y nos cobran tarifas y servicios, unos precios de locos. Yo ya me peleé con todos los subastadores de Europa porque insisten en mandarlos con factura y uno les dice como buen americano, no, pongan la factura. Y ponen la factura. A veces el correo encuentra esas cartas y a veces nos las reenvían. No siempre pasa así, pero lo más interesante es que estas cartas de pronto aparecen con un montón, con muy diferentes marcas administrativas. Algunas de ellas, mal encaminado, extraviado no sé dónde, en inglés missent. Y la consecuencia natural de esas marcas es que entonces las cartas, estas cartas, son objetos interesantes de historia postal. Forman parte de la historia postal, son coleccionables y por supuesto son propios de la filatelia. No pareciera natural su incorporación en la filatelia temática, pero sí en la historia postal. Hay un par de intentos de explicaciones, a ver cómo podemos entender esto. Uno, ¿por qué? ¿Cómo es que sucede? O sea, tratar de reconstruir la lógica del asunto. O la otra, que es un acercamiento en términos de a quiénes se afecta y cómo se les afecta. Les decía que es un fenómeno viejo, conocido, no empezó ayer y no es exclusivo de finales del siglo XX. Yo pongo aquí la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol y la ilustro con una carta mal encaminada
en Inglaterra, dirigida a Inverness en el año 1848. Y nada menos que de tres distintos lugares en Australia a finales del siglo XIX, donde las tres están claramente mal encaminadas y en que la intención de ilustrar esta idea de que no hay nada nuevo bajo el sol con algunas cartitas viejas es para mostrar la diversidad y la variedad de marcas que había, más allá del elemento de historia postal que tenemos de trasfondo. Bueno, como decidí acercarme a esto por la vía de las familias de los problemas, me voy a acercar a él por la vía de las víctimas. Y me fascina esto de las víctimas porque yo soy un peleón permanente con las empresas de correos. Yo hago informes, denuncio, reclamo, porque las empresas de correos, para empezar, ya se les olvidó que la filatelia somos o deberíamos ser sus clientes privilegiados y nos tratan mal a todos, pero empiezan por tratarnos mal a los filatelistas. Una reciente ley en mi país, una reforma de ley, no incluía en ninguna parte de toda la reforma de ley para nada la palabra estampillas, ni la palabra sellos postales, ni la palabra cartas filatélicas. La palabra filatelia no existía en la reforma de la ley. Bueno, las víctimas somos nosotros. Vean ustedes qué me ha pasado a mí. ¿Dónde está mi carta? Así se llama la charla. Y no es nada de que cuál carta, no, son las cartas que me mandaba Paco Gilabert para tratar de organizar exposiciones y para escribir en la revista temas filatélicos y para salir adelante con muchos proyectos en filatelia, que la gran mayoría no llegaban o llegaban cuando les daba la gana. En el año 97 Paco me escribe y la carta se va para Panamá. En el año 96 me escribe y por supuesto hay que tratar de buscar de dónde llegó porque estuvo perdida por mucho tiempo y es que había ido a pasear a Malta. Ahí pueden ver ustedes la cancelación de La Valeta, de la cual reconstruyo un par para ver si alguna de ellas se parece. Pero si se pierden las cartas de Paco a Luis Fernando, por favor, se puede perder cualquier carta. A mí se me han perdido cartas de cartas, infinidad de cartas. No importa si venían de Australia, de Portugal o para donde fueran. Lo cierto es que a mí se me perdían cartas que venían de Australia y terminaban en Guatemala, de Australia y terminaban en Bermuda, de ¿dónde más? De Portugal y terminaban en Ecuador. Y así sucesivamente. Había las cartas que venían de Tailandia, mis cartas llenas, bueno, estos eran paquetes, llenos de material filatélico, terminaban en México. Ahí pueden ver ustedes los recibos de México, pero además es interesantísimo. Pueden ver la flechita roja por ahí abajo, donde dice que llega a la oficina de certificados con destino nacional. Es decir, en México no solo la perdieron, sino que la mandaron con la intención de entregarla en algún lugar, quién sabe a dónde, quién sabe a quién. Por dicha, algún día llegó a mí. A veces el atraso no era mucho. El atraso podía ser unos cuantos días, pero a veces tardaba semanas. A las cartas se pierden porque las cartas le fascinan los destinos exóticos. Una enorme cantidad de cartas nuestras terminaban en Ceilán. ¿Por qué terminaban en Ceilán? No lo sé. Y se le perdían a todo mundo. Aquí estoy mostrándoles solo las mías, pero es mi culpa. Yo soy filatelista y tengo correspondencia con mucha gente. Si yo no tuviera correspondencia, no se pierden mis cartas. Entonces mis cartas terminan en Tailandia o esa linda que está ahí abajo, que dice mal encaminada y casi no se logra leer a Boroko en Papúa Nueva Guinea. Al final la entregan en Port Moresby, que era donde yo estaba, pero ya yo no estoy en Port Moresby. Entonces me la rerutean para Moravia, Costa Rica. Y la que dice extraviada a Managua, Nicaragua, ya nos empieza a indicar por qué una carta dirigida a Papúa Nueva Guinea termina en Managua, Nicaragua. Y es porque en Nicaragua, como no tenían nombres autóctonos ni castizos suficientes, a un pueblo en la montaña le pusieron Nueva Guinea. Entonces mi carta, que tenía que haberme llegado a Papúa, terminó en Nueva Guinea, Nicaragua. Y así, posiblemente estoy llorando mucho, pero vean qué grave lo que me pasa.
Estoy yo en Inglaterra y le mando una carta a mi esposa para decirle que me estoy portando bien y la carta la mandan a Managua. Estoy en Papúa Nueva Guinea y le escribo a mi esposa para decirle que me estoy portando bien y la carta la mandan a Guatemala. Y mi esposa tenía que sospechar que me estaba portando mal. Por supuesto que la culpa la tenía el correo. Y no es eso peor. Peor le pasa a mi pobre hija. La mandamos a estudiar a Francia y nos escribe de Francia para contarnos que se está portando bien, que sacó buenas notas. Y en esa época no había teléfonos. Lo que había de teléfonos, estando en Guinea Ecuatorial o en Papúa, hablar a Costa Rica era un milagro. Pero bueno, hoy día ese milagro ya no existe y mi hija tenía que escribirnos entonces, porque hoy nos hablaría, pero entonces tenía que escribirnos y nos manda a contar cómo le está yendo en Francia y su carta se va para El Salvador. Y a mi pobre mamá, que me escribía poco, y un día se le ocurre mandarme una carta a Papúa. Esa carta terminó, fíjense ustedes qué cosa más rara, terminó bailando esos danzas del Pacífico Sur. Hay unas marcas rarísimas a donde esa carta fue a parar. La carta de mamá, yo no sé cuánto tardé yo en recuperarla, posiblemente varias semanas y no meses. Bueno, pero no solo a mí me pasa, le pasa a los filatelistas, por ejemplo, especialmente a los presidentes de la Asociación Filatélica. Abraham Helber, como recibía muchas cartas, las cartas se le perdían. Pero lo mejor de todo es que no entiende uno por qué puños de cartas se iban todas para Barbados. Las ponían juntas y se iban todas para Barbados. Y Abraham Helber recibía las cartas siempre tarde y la Asociación Filatélica a veces no tuvo cómo mandar un representante a alguna otra cosa porque llegó tarde la invitación. Y le pasó también a otro presidente de la asociación, a Juan Herrera. Una carta de Juan Herrera, por ejemplo, termina en Bermuda y otra, no les extrañe, en Sri Lanka, como aquellas otras mías, como la de otra de Abraham que está ahí. Parece que las cartas de Costa Rica por alguna razón se van para Sri Lanka. Otros filatelistas como Mercury Miranda y Gilberto Corrales, los dos están muertos a pesar de que hoy todavía serían hombres jóvenes. Perdían sus cartas, pero es que a los filatelistas se les perdían las cartas, no les llegaban. Y algunos se le perdían en puños, a George McCarthy se le perdían montones, a Álvaro Bonilla Lara, ¿cómo es posible? A Álvaro Bonilla todo el mundo lo conocía, si era el hombre más importante de la filatelia de Chile, de Costa Rica y de los ministerios de Hacienda de estos mismos países, y se perdieron sus cartas. A Ezio Donato, todos estos están muertos. Ezio Donato es una persona linda. El día que nació mi tercera hija me trajo un regalo, una variedad bellísima de estampilla. Y mi esposa me dice, ¿y por qué no saludan a la mamá? Si es que hay que saludar a la mamá. Y decía, los filatelistas llevan estampillas de regalo de nacimiento. Ezio se le perdía, cuando estaba en Costa Rica las cartas iban para Belice y cuando estaba en México las cartas iban para Guatemala. Este señor yo no sé quién es, Marcos Ramírez, pero para mí que tiene que ser filatelista, porque solo un filatelista se le puede perder tantas cartas. Y además se las mandan todas al mismo lugar, sobre el cual vamos a ver ahorita más adelante algo muy interesante, el 2120. Aunque hay una rara con una leyenda que yo he visto solo una vez, que es esa mal encaminada Correo Centro Colón. De esa es de las que conozco solo una marca. Bueno, y ahora viene lo grandote. Se le pierde a las figuras del gobierno. Y ahí les pongo un mapita de la ciudad de San José y pongo 3 cartas dirigidas a 2 distintos ministros de Relaciones Exteriores y a una viceministra de Educación. Y resulta, como van a ver ustedes, cuando yo haga una ampliación de esta sección del mapita, van a ver ustedes que todo sucedía en algo así como 10 cuadras. O sea, en el corazón de una ciudad más pequeño que la Plaza Mayor, tal vez. La Plaza Mayor y sus alrededores. Ahí está la ampliación de San José. Y ustedes pueden ver en verde la ruta de una carta y en rojo la ruta de la otra carta. En negro, la estrellita en negro, es el Correo de Costa Rica.
Y la primera estrellita en verde es el Ministerio de Educación. La estrellita en rojo que está arriba, encima de la E de San José, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los otros 3 lugares, estrellita en rojo a la derecha, la Asamblea Legislativa, el Congreso. Y abajito en el centro, la estrellita verde, donde está la Corte, la Corte Suprema de Justicia. Y la última estrella en rojo abajo al sur de la ciudad, al sur del centro de esas 10 cuadras, la oficina postal de Paseo de los Estudiantes. Y uno ve que una carta que sale del centro de distribución que estaba ahí donde está la estrellita negra, porque ahí llegó enviada por la... Ahí llegó enviada por al Ministerio de Educación, era donde tenía que ir. Viene de Heredia, no se ve aquí de dónde viene. Viene de Heredia, tenía que ir al Ministerio de Educación y termina en la Corte. Es decir, había una cuadra de diferencia para que el correo la dejara en la primera estrella verde. Y el cartero camina 3 o 4 cuadras más para entregarla, o el distribuidor la camina 3 o 4 cuadras más para entregarla en la Corte. Y lo mismo le pasa a la roja. La roja sale de la Asamblea Legislativa. La última estrella a mano derecha, la última estrella roja a mano derecha. Está dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, la estrella roja que está en la parte de arriba, encima de la E. Y sin embargo, la distribución o el encaminador o el cartero, cualquiera de ellos, aquí debería ser un cartero, camina 4 o 5 cuadras en el sentido inverso y toma hacia el sur de la ciudad y la deja en la oficina postal del Paseo de los Estudiantes. Por favor. Si algo podía hacerse mal, claro que podía hacerse mal, pero hay quienes lo hacían peor. Vean la carta de abajo, dice Ministro de Relaciones Exteriores, viene de la Asamblea Legislativa, la mandan mal encaminada a Paseo de los Estudiantes. Es una carta de algún diputado a un ministro. Dice confidencial y se pierde. No es para que nos dé risa, una especie de caricatura, ¿verdad? Ok, esta es peor. Esta es peor. Ahí está la ciudad, pero esta vez voy a ampliar un pedacito más. La carta a la derecha es un sobre grande, es un sobre, debe tener propaganda de una compañía que era importadora de vinos y exportadora de café, lo cual la hace 2 veces importante. Importadora de vinos y exportadora de café. Entonces, esa carta está dirigida al señor Fernando Chávez, director de correos. Y la dirección dice correctamente, como se escriben las direcciones en Costa Rica, Zapote. De la iglesia, 125 metros sur. Ojo, no dice 126 ni 130, 125 metros sur. Carretera a San Francisco de Dos Ríos. Alguien escribe algunas cosas a mano, Alan 1-2020, no sé. Veamos a ver a dónde tenía que ir y cómo fue. Allí pues, tenemos la ampliación de una sección del mapa en el cual vemos varias cosas. Una estrella donde está el centro de distribución postal de Zapote, a donde estaba la oficina del director general de correos. Y más abajo, en un recuadro en rojo, vemos la zona de San Francisco de Dos Ríos. Ahí mismo vemos la carretera, la 204, que es una carretera que viene de San José, pasa por el distrito de Zapote y se dirige y termina en el distrito de San Francisco de Dos Ríos. La dirección de la carta decía de la iglesia de Zapote, aquí donde estoy poniendo la manita, 125 metros al sur, que es siguiendo la carretera 204, carretera de Zapote a San Francisco, es la 204. En esta oficina, bueno, ¿qué sucede? Que no la dejan ahí. Se la llevan hasta San Francisco de Dos Ríos.
Y entonces pueden ver ustedes a la derecha, en el recuadro amarillo, donde dice sellos postales, que no sé por qué le pusieron esa expresión. Ahí se pueden ustedes encontrar la cantidad de marcas postales de San Francisco de Dos Ríos, pero la que más llama la atención, se van a encontrar la de correo interno, del centro postal de Zapote. Es decir, que los mismos que habían cometido el error son quienes debieron haberlo corregido. Se confundían todos en ese montón de oficinas postales en una ciudad tan pequeña. Santa Ana, Barrio México, Paseo de los Estudiantes, San Antonio de Desamparados, La Y, y todas esas cartas andan paseando por todos estos lugares para arriba y para abajo. Ahora, veamos a ver si podemos encontrar la explicación, tal vez, de por qué estas cosas pasan. Lo primero es la sinonimia. Las de abajo a abajo son las más fáciles de captar. Muy rápido nos damos cuenta, y vamos a ver que hay ejemplos espantosos. Nos damos cuenta de que muchísimas cartas que van a San José de Costa Rica terminan en San José de California. Son los 3 ejemplos que tenemos abajo. En 2 de ellos aparece la expresión mi sent. En el tercero lo que aparece es un recibido en San José de California. Sin embargo, las 2 últimas son QSLs, y no deja de llamar la atención que las QSLs, que tienen tanta información postal, tanta información sobre direcciones, se pierdan porque sí. Pero en este caso es porque el nombre es el mismo. La que está en el puro centro, que dice que está dirigida a Costa Mesa, California, termina mal encaminada en Costa Rica. Bueno, Costa Mesa, Costa Rica, hay cierta sinonimia. La de la izquierda, que tiene un tarde precioso, dice Miss Sent to Northampton por Nantucket. Y la de la derecha, que está dirigida a Paco Gilabert y iba para Granada, España, termina en Grenada, West Indies, en el Caribe. Pero de este conjunto, posiblemente la que mejor nos explica por qué pasan este tipo de cosas, es aquella en la que el misente está escrito a mano. Y es una carta que está dirigida a Davao y termina en Danao. Por supuesto que la culpa no la tiene el cartero toda, no la tiene el encargado del centro de distribución toda, la tiene el que escribe la carta. El que escribe la carta debería haber sabido que Davao y Danao pueden confundirse, especialmente si la N parece una V. Pero uno puede ir un poco más allá racionalizando las explicaciones. Nosotros vivimos en Moravia. Una carta de Moravia que termina en Montreal, no pasa nada, es porque era parecido. Pero los que escribimos las cartas, a veces no sabemos lo que estamos escribiendo. Y de pronto, la primera, arriba, Fernando Borón, quien espera una carta en Belice City, se da cuenta que se la mandaron a Belice City, Belice, Panamá. ¿Y a dónde termina? En Panamá. La de abajo a abajo, a la izquierda, es una carta a la difusora panamericana que tenía 2 direcciones, una en Guatemala, otra en Argentina. Y seguramente para asegurar que su carta llegaba, el genio que la escribió la mandó a los 2 lugares al mismo tiempo. El de Guatemala se sacude y dice que está mal encaminada a Guatemala, pero cuidado, eso no siempre es correcto. Las 2 de la derecha son correspondencia de las monjitas teresianas. Estas no son las de Ponce, son las monjitas teresianas, quedan en muy pocos lugares, algunas en Nicaragua, unas pocas en Cuba, unas cuantas en España y como 3 en Costa Rica. Ellas tienen una escuela en el norte de Costa Rica, en un lugar que se llama Copevega. Y ustedes pueden ver que ambas cartas tienen recibidos dobles en Boca de Arenal y en Sarchí Norte. Sarchí Norte,
Ahí voy a tratar de mostrarles los archivos norte porque es interesante que los vean. Aquí hay uno. Y hijo. Y voy a mostrar el otro. Este otro es archivo norte. Esos archivos norte terminaron ahí porque el municipio en el cual está inserto el pueblo de Sarchí Norte se llama Valverde Vega y estaban dirigidas las cartas a Cope Vega y terminaron en Valverde Vega. Bueno, y la última de esta página es un espectáculo porque es exactamente como se escriben las direcciones en Costa Rica, según ya ustedes vieron atrás en la que le dirigían al director de correos. Señora o señorita, esta es una carta de política, una tarjeta de invitación a un evento político o algo por el estilo. Señora, señorita, Didier Brenes Castillo, 75 sur de calle 84, avenida 23, La Uruca, 1150, Central San José. Bueno, hay un premio especial por 2 veces la lotería que Mauricio compra para los muchachos de mi oficina, para el que sepa cómo llegar a esa dirección. A ver, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo llegar en unos 100 intentos? Se les dan 100 intentos de oportunidad al que quiera tratar de llegar ahí. Por supuesto que la carta termina con un mal encaminado, posiblemente en donde están las cartas muertas, y algún día algún filatelista las recupera. Adentro tiene una invitación de un candidato de una campaña política. Pero las direcciones se daban así. En Costa Rica, decir una dirección que es más o menos la misma. Dice, de la cicatriz del obelisco, en San José como en otras ciudades, no como el de Buenos Aires, que es un obelisco de verdad. Había un obelisco pequeño, estaba en la mitad del Paseo Colón. Cuando lo botaron, el obelisco, que había sido una referencia, siguió siendo la referencia, pero ya no se podía decir del obelisco. Había que decir de la cicatriz del obelisco, 100 metros al oeste y 50 metros al norte, para llegar a una casa en Barrio La Pitaya. Eso era muy fácil. Si la persona se perdía y por razones históricas, culturales, no sabía que había habido un obelisco y que donde estaba el obelisco estaba la cicatriz, con un inconveniente: cuando asfaltaron el Paseo Colón, la cicatriz quedó tapada. Entonces la dirección alternativa era de la cantina de Chico Soto, 100 metros, 150 metros al oeste y 50 metros al norte, y llegaba al mismo lugar en el barrio La Pitaya. Bueno, así se daban las direcciones en este pueblo. Y así siguen dándose. Pero además se decía varas, no metros. Porque, bueno, aquí fue automático. Las varas miden 86 centímetros y el día que obligaron a usar el sistema métrico decimal en todo, en las escuelas y en todo, aunque ya se había inventado a finales del siglo XIX, nosotros seguimos medio usándolo. Las varas que eran de 86 se hicieron equivalentes a los metros de 100, así que no hay problema. Aquí todo era así. Bueno, otra explicación. Esta otra explicación es terrible. Es la dislexia. Él era un hombre que trabajaba en el centro de distribución y que cada vez que leía 2150 entendía 2120, y todas las cartas dirigidas al código 2150, al código 2150, este hombre las mandaba al 2120. Esa es otra explicación. Ahora busquemos más explicaciones. La oficina filatélica en Costa Rica, la oficina filatélica del Correo Central, tiene el apartado postal 8000 con el código 1000. Y algún hombre en el centro de distribución no las mandaba al apartado 8000, sino que las mandaba al código 8000. Y aquí tienen ustedes toneladas de cartas dirigidas a la oficina filatélica, todas mal encaminadas a Pérez Celedón.
mal encaminado a Pérez Celedón, mal encaminado a Pérez Celedón, y todas están dirigidas al apartado 8000, apartado 8000, apartado postal 8000, pero este cabezón las mandaba al código 8000. Bueno, esto terrible, porque nuestro compañero Eric Hidalgo, que fue miembro de la Junta Filatélica y ahora es vicepresidente de la Asociación Filatélica de Costa Rica, cuando tenía funciones de asesor en el correo, le mandaron alguna carta a la Junta Filatélica que se paseó por Costa Rica para terminar en Pérez Celedón. Oficina Filatélica, Pérez Celedón. Y hay otras peores, fíjense. ¿Qué tienen en común Filatélica y Filadelfia? Ni siquiera el número de palabras, o sí, de letras. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Ah, sí, tiene el mismo número de letras. Pero Filatélica y Filadelfia no son lo mismo. Y si la carta que llegaba a la Filatélica no decía el apartado 8000, porque hubiera terminado en Pérez Celedón, lo que decía era Filatélica, la mandaban a Guanacaste para que fuera a Filadelfia. Filadelfia es una ciudad en el río Tempisque. En realidad es un pueblo, un pueblito, y supongo que les llegaban más cartas que nunca cada vez que había despachos de la Filatélica. Es interesante en esto que veamos la carta de la derecha, porque esta carta tiene varias cosas. Primero, fue porteada en Costa Rica, aunque venía de afuera por un sistema de courier, el Postline de Suecia. Y la fecha aparece el 6 de octubre del 94, pagó una tarifa de 50 colones con ese sellito que tiene una cosa que no es un coronavirus, sino algo como un erizo de mar o algo parecido. Y tocó puertas en Filadelfia el día 14, el día 15, el día 17, el día 18, y el hombre que repartía la correspondencia en Filadelfia no sabía qué hacer con ella. Por supuesto, la propaganda filatélica de Moldavia, que venía dentro de ese sobre, cuando llegó a San José, fue relativamente tarde para que alguien mandara a comprar las estampillas. Vean, Filadelfia tiene muchos muy distintos matasellos de recibo, y por supuesto en las cartas dirigidas a la oficina filatélica aparecen todos ellos. Y también, por supuesto, aquí ya podemos decir lo que hemos mantenido en el fondo de esta conversación, y es que todo esto es coleccionable en historia postal. Bueno, ¿qué pasa cuando aquel a quien le toca encaminar bien, que es la oficina encaminadora, la oficina de correo interno, lo encamina mal? Que las cartas dirigidas a la oficina filatélica se las atribuyen ellos mismos. ¿Cómo? Así, exactamente así. Por lo menos en Costa Rica eso es lo que pasa. Y por eso es que nos peleamos con correos. Ahora, ¿tiene esto arreglo o en el lenguaje del Chavo del Ocho? ¿Quién podrá defendernos? Muchos filatelistas han hecho esfuerzos. En la Asociación Filatélica hemos escrito informes, hemos hecho denuncias, hemos señalado los problemas y por supuesto no se arreglan. No se arreglan porque no tienen que ver necesariamente con decisiones políticas, tienen que ver más que todo con conducta. Y vean un caso donde un coleccionista o dos coleccionistas, el doctor Luis Escalante y el señor Peter Bailen, se ponen de acuerdo para trampear al correo y se mandan cartas que terminan siendo extraviadas a Honduras porque están jugando con el nombre de Belice. Usan Belice y la expresión British Honduras para hacerle una trampa al correo y para después reclamarle al correo, para decirle, ven, ustedes no saben hacer la diferencia entre Honduras y British Honduras. Sucede que la UPO no tiene esto muy claro. En el convenio postal no aparece nada sobre esto. En realidad no hay políticas y escasean las normas, hay procedimientos y se han ido formalizando algunos de estos procedimientos. Aquí tenemos una hoja de Ecuador en el cual hay un reporte de una carta mal encaminada. No, yo conozco muy pocos, tal vez 2 o 3. No son frecuentes porque los correos evitan hacer estos reportes. En el tanto en que hagan estos reportes,
están poniendo en juicio su propia eficiencia, su propia eficacia. Entonces, hacen estos reportes. Yo pienso solo con carácter externo, carácter interno, y solo es ocasionalmente, como en este caso, que podemos ver cómo es que son. Porque es en el grado o en el nivel interno donde se dan los procedimientos, no hay políticas. Además, hay otras cosas que nos han venido a ayudar un poco. Una es la automatización. Ahí ven ustedes una colección de bandas de código de barras del correo norteamericano tomada de sobres que han sido recortados, en la cual se muestra que primero esto es profuso, se usa mucho. Hoy día casi todas las cartas que vienen de Norteamérica tienen este tipo de cosas y ya no se pierden las cartas de Estados Unidos tanto como se perdían antes. Bueno, además de que son cada vez menos. Y en relación con cosas concretas, como el tema de las direcciones de Costa Rica, que yo les contaba ahora, lo de la raíz del obelisco y la cantina de Chico Soto, hay análisis profundos de la problemática de las direcciones postales en Costa Rica y hay recomendaciones profundas en la procura de resolverlo, con el apoyo de la UPO y con el apoyo de la UPAE. Eso está todo sin terminar de resolverse. Y entonces aquí los dejo descansar.